La noche del jueves en Jerusalén estuvo llena de una tensión palpable. Las estrechas calles, normalmente agitadas por los sonidos de la ciudad, eran silenciadas por una atmósfera de expectación mezclada con fervor religioso. Peregrinos de todos los rincones habían llegado para celebrar la Pascua, una de las fiestas más sagradas para el pueblo judío. Pero algo fue diferente esa noche, algo que la gente todavía no entendía del todo. No era solo un festival religioso, era el presagio de uno de los eventos más grandes que el mundo jamás presenciaría. Ahora, imagínense por un momento, ¿cómo sería estar allí, en las calles de Jerusalén esa noche? Tú, uno de los miles de peregrinos, sintiendo la vibración del momento histórico, sin saber que estás a punto de vivir el testimonio de un sacrificio que cambiará para siempre la historia de la humanidad. Un hombre, conocido por sus palabras de compasión y curaciones milagrosas, estaba a punto de ser traicionado por uno de sus propios seguidores. ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de los discípulos, compartiendo una última comida con alguien que crees que es el Mesías, y de repente descubrieras que él va a ser entregado para morir? Estas preguntas, estas dudas, impregnaron el aire cuando Jesús, junto con sus discípulos, se retiró al huerto de Getsemaní. Un lugar que parecía tranquilo, pero que pronto sería escenario de una traición traicionera. Jesús sabía lo que estaba a punto de suceder. Sabía que se acercaba el momento de la redención, pero los demás, todavía inmersos en las promesas mesiánicas, no comprendían la verdadera naturaleza de su misión. Esperaban un líder que restauraría la gloria de Israel, pero él vino por algo mucho más grande. Antes de continuar, si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir una palabra de fe en los comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y no perderte ningún detalle de este increíble viaje. Tuvo lugar en el silencio de la noche, lejos de las multitudes que vitoreaban, mientras la ciudad palpitaba con una energía religiosa única. Los discípulos estaban con él, pero una sensación extraña los envolvió. Mientras oraba, Jesús le pidió a Dios que quitara la copa del sufrimiento, pero también dijo: «Hágase tu voluntad». Estas palabras reflejan la humildad y la entrega total de un ser divino, dispuesto a cumplir un propósito que desafiaba todas las expectativas humanas. Entonces, en ese momento de angustia y oración, un sonido agudo rompió el silencio, el sonido de las sandalias de Judas, el discípulo que había sido comprado por 30 monedas de plata, que se acercaba con los soldados romanos y los guardias del templo. Se acercó a Jesús y lo besó. Este gesto de traición, un beso, señal de amor, se convertiría en la marca de la mayor traición de la historia. ¿Qué impulsó a Judas a tomar esa decisión? ¿Era codicia, frustración o algo más profundo y oscuro dentro de él? Las respuestas son tan complejas como el misterio mismo de la redención que estaba a punto de revelarse. En el momento en que Jesús fue arrestado, la incredulidad se apoderó de los discípulos. ¿Cómo pudo alguien que había sanado a los enfermos, resucitado a los muertos y predicado acerca de un reino de amor y perdón ser capturado y condenado a muerte? No comprendían la profundidad de ese plan divino, y sin embargo, la historia estaba a punto de cambiar para siempre. La traición, el juicio y el sacrificio de Jesús en los días venideros marcarían el comienzo de una revolución espiritual que abarcaría los siglos, desafiándonos a cada uno de nosotros a reflexionar sobre el verdadero significado del amor, el perdón y la redención. Pero entonces, ¿qué pasaría con los discípulos? ¿Qué le pasaría al mismo Jesús? Este es el comienzo de un viaje que, hasta el día de hoy, continúa cuestionando a la humanidad sobre su propósito, su fe y su camino hacia la salvación. La mañana después de la cena en el huerto de Getsemaní trajo consigo el comienzo de uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad.
El arresto de Jesús, después de ser traicionado por Judas, lo llevó directamente al Sanedrín, el consejo de líderes religiosos judíos. Acusaron a Jesús de blasfemia, un delito grave, según la ley judía, por afirmar ser el Hijo de Dios, algo que desafiaba directamente a la autoridad religiosa de la época. Sin embargo, había algo aún más complejo en juego: el conflicto entre el poder humano y el propósito divino. A medida que la situación de Jesús se volvía cada vez más desesperada, los líderes religiosos, incapaces de llevar a cabo la pena de muerte por su cuenta, decidieron llevar el caso al gobernador romano, Poncio Pilato. La autoridad romana era absoluta sobre Jerusalén y solo a ellos se les permitía ejecutar una sentencia de muerte. Pero, contrariamente a lo que esperaban los líderes religiosos, Pilato no vio una amenaza política en Jesús. No entendía cómo un hombre tan tranquilo, con palabras tan pacíficas, podía representar un peligro. Pilato vio entonces en Jesús a un prisionero inocente, pero al mismo tiempo estaba rodeado por la presión de la multitud que se formaba alrededor del tribunal. El período de la Pascua trajo consigo una gran concentración de personas en Jerusalén, y como parte de una tradición anual, Pilato ofreció a la gente la oportunidad de liberar a un prisionero como una forma de misericordia, algo que se hacía en nombre de la celebración de la libertad que representaba la Pascua. Fue en ese momento cuando surgió una de las escenas más impactantes y paradójicas de la historia. Pilato puso una opción ante la multitud. Les ofreció la oportunidad de liberar a Jesús o Barrabás, un criminal condenado por insurrección y asesinato. Fue una elección sencilla, pero llena de significados profundos. ¿A quién elegiría el pueblo? ¿Al hombre que predicaba el amor y el perdón, o a un criminal de guerra, un hombre cuyas acciones seguramente trajeron más dolor y sufrimiento al pueblo judío? La respuesta de la multitud fue inesperada y profundamente trágica. Conmovida por la manipulación de los líderes religiosos que incitaban al pueblo contra Jesús, la multitud clamó por Barrabás. «¡Libertad para Barrabás!», gritaron. Y en un gesto simbólico que resonaría durante generaciones, Pilato se lavó las manos, declarándose inocente de la sangre de Jesús. La elección estaba hecha, y con ella, la sentencia de muerte de Jesús fue sellada. Pero, ¿qué representa esta elección? ¿Por qué la multitud prefería a Barrabás, un criminal violento, al hombre que enseñaba sobre el perdón y el amor? Este momento, que puede parecer simplemente una opción política o una decisión popular, es en realidad una poderosa ilustración de la naturaleza humana. La preferencia de Barrabás sobre Jesús no es solo una elección entre dos hombres, sino más bien una reflexión sobre los conflictos internos entre el bien y el mal, entre el egoísmo y el altruismo. Barrabás representaba el poder mundano, el camino de la fuerza y la violencia, algo que a menudo es más fácilmente aceptado y deseado por aquellos que viven bajo la opresión y el miedo. Jesús, por otro lado, representaba el reino de Dios, un reino basado en la paz, el perdón y la justicia. La elección de Barrabás por parte del pueblo refleja la dureza de un corazón humano que a menudo prefiere la inmediatez de la victoria política y social, en lugar de abrazar la complejidad y el sacrificio de la verdadera redención. Lo que esta escena nos enseña es que, incluso frente a opciones que parecen claras y justas, la naturaleza humana a menudo elige el camino más fácil, el que trae menos sufrimiento inmediato, sin comprender las implicaciones más profundas de las decisiones tomadas. La historia de Barrabás y Jesús es por lo tanto más que un relato histórico. Es un reflejo de las opciones a las que todos nos enfrentamos, constantemente entre el bien y el mal, entre la paz y el conflicto. La crucifixión de Jesús es, sin duda, el acontecimiento central de toda la narrativa cristiana, llevando consigo una profunda simbología y un significado teológico
que resuena a lo largo de los siglos. El concepto fundamental detrás de este acto es el sacrificio. Jesús no estaba siendo ejecutado como un criminal común. Su muerte representó el cumplimiento de una misión divina que había sido planeada desde la antigüedad. Para comprender la profundidad de este sacrificio, necesitamos reflexionar sobre lo que representó la crucifixión para aquellos que la presenciaron en ese momento y lo que significa para nosotros hoy. La crucifixión no era solo una forma brutal de ejecución, era una tortura pública, diseñada para humillar y deshumanizar a la víctima. La víctima a menudo estaba expuesta a la burla y el desprecio de la población. Fue colgada de una cruz de madera con los brazos extendidos y los pies perforados por grandes clavos, lo que le provocó una muerte lenta y extremadamente dolorosa. Pero la crucifixión de Jesús fue más que una simple ejecución. Fue la culminación de su vida y sus enseñanzas, un acto de amor que trascendió cualquier comprensión humana del sacrificio. Jesús, al ser clavado en la cruz, no solo estaba muriendo físicamente, Él estaba llevando el peso de los pecados de la humanidad simbolizados por su sufrimiento. En la tradición cristiana, Jesús es visto como el Cordero de Dios, el que fue enviado para expiar los pecados del mundo. Su muerte no fue un accidente ni un resultado trágico de su misión. Fue un acto voluntario, una elección de rendirse por amor a la humanidad. Mientras Jesús colgaba de la cruz, enfrentó un dolor físico insoportable, pero el sufrimiento que más lo marcó no fue solo el de la crucifixión. El momento más profundo del dolor de Jesús fue el momento en que gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Esto no era solo una expresión de sufrimiento físico, sino una experiencia de separación espiritual de Dios. Algo que, según la creencia cristiana, Jesús, siendo divino, nunca había experimentado. En ese momento, estaba experimentando lo que muchos teólogos llaman abandono divino, el alejamiento de Dios debido al peso del pecado del mundo que estaba cargando. Este concepto de sustitución penal es central en la teología cristiana. La idea es que Jesús, siendo sin pecado, tomó sobre sí mismo los pecados de la humanidad, ofreciendo su vida como pago, un sustituto de la pena que todos merecían. Murió para que otros pudieran vivir, un intercambio que desafía por completo la lógica humana, pero que refleja el amor infinito de Dios por la creación. Además, la crucifixión de Jesús es también un acto de perdón. A pesar de que fue insultado y burlado, su respuesta fue de compasión. Le pidió a Dios que perdonara a los que lo estaban crucificando, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración de perdón refleja el corazón de Jesús, que deseaba la reconciliación entre el hombre y Dios, incluso en el momento más oscuro de su vida. Este perdón, dado a sus verdugos, es una invitación a todos nosotros, una llamada a la reconciliación y al arrepentimiento. La crucifixión también revela la ironía divina. Mientras se burlaban de Jesús como rey de los judíos, Él era, de hecho, el rey, pero de un reino que no era de este mundo. Su corona no era de oro, sino de espinas. Su trono no era el de un palacio, sino el de una cruz. Esto subraya el contraste entre lo que la gente esperaba de un Mesías y lo que realmente era la misión de Jesús. No vino a establecer un reino político, sino un reino espiritual, un reino de amor, perdón y justicia eterna. Este evento, la crucifixión de Jesús, no es solo un acto de sufrimiento, sino también un acto de victoria. Aunque Jesús murió físicamente, su muerte no fue el final. Por el contrario, fue el comienzo de una nueva era. Como él mismo dijo, consumado es. Juan 19:30, Jesús había cumplido su misión redentora.
Su muerte en la cruz no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva posibilidad para toda la humanidad: la salvación, la reconciliación con Dios y la vida eterna. La crucifixión de Jesús es, por tanto, uno de los acontecimientos más profundos y misteriosos de la historia de la humanidad. Pone en primer plano el conflicto entre el bien y el mal, la entrega incondicional y el amor sacrificial de Dios. Para los cristianos, es un acontecimiento que revela a la vez el sufrimiento de Cristo y su gloriosa victoria sobre el pecado y la muerte. Y para nosotros sigue siendo una invitación a reflexionar sobre el significado del sacrificio y la importancia de seguir el ejemplo de Jesús en nuestras propias vidas. El momento más transformador de la narrativa cristiana y el que define la fe cristiana es la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, un manto de tristeza y desolación cubrió los corazones de sus seguidores. Estaban inmersos en el dolor, completamente abrumados por el dolor de la pérdida. La muerte de Jesús parecía ser el final de un sueño, el final de una esperanza que había sido alimentada por 3 años de ministerio, sanidades y promesas de un nuevo reino. Pero, como veremos, la muerte no sería el final de la historia. De hecho, fue solo el comienzo de algo extraordinario, un punto de inflexión que transformaría el destino de la humanidad. Si estás conectando con este mensaje y quieres seguir siguiendo historias como esta, no olvides suscribirte al canal. Cada aplicación nos ayuda a compartir más historias de fe y esperanza con ustedes. La tumba vacía fue la primera señal de que algo monumental había sucedido. El sábado, las mujeres que seguían a Jesús, incluida María Magdalena, iban al sepulcro con especias y bálsamos, con el objetivo de ungir el cuerpo de Jesús, según la costumbre judía. Sin embargo, cuando llegaron a la tumba, les esperaba una sorpresa. La gran piedra que había sido colocada en la entrada de la tumba había sido removida. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Lo que inicialmente pensaron que era un acto de robo del cuerpo de Jesús, pronto resultó ser algo mucho más grande. Encontraron, en lugar de un cadáver, a 2 ángeles vestidos de blanco que les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado». Lucas 24, 5, 6. La resurrección de Jesús fue la revolución espiritual que dio a sus seguidores la razón para continuar el camino de la fe, ahora con la certeza de que la muerte no tenía última palabra. Jesús había vencido a la muerte y con ella también había derrotado el poder del pecado. El nuevo sentido de la muerte y la vida. La resurrección de Jesús trajo una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Para los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz no fue solo un acto de sufrimiento físico, sino también de redención espiritual. Su resurrección no fue simplemente un regreso a la vida terrena, sino una señal de que había vencido algo más profundo y eterno: el poder del pecado y de la muerte. Él fue el primero en experimentar la resurrección a la vida eterna, y esa victoria se extiende a todos los que creen en Él. La resurrección de Jesús es la base de la esperanza cristiana. No solo valida todo lo que Jesús dijo durante su vida, sino que también ofrece un vistazo a la promesa de la vida eterna para aquellos que lo siguen. La muerte ya no es el final, sino una puerta a algo más grande. La resurrección de Jesús representa la ruptura con la fatalidad de la muerte y el comienzo de una nueva realidad, una realidad en la que la vida eterna es accesible a todos los que creen. Después de su resurrección, Jesús se apareció a varios de sus discípulos y seguidores, confirmando la realidad de su victoria. Uno de los primeros encuentros después de la resurrección ocurrió con María Magdalena, a quien Jesús se le apareció en el huerto cerca de la tumba. Lo reconoció cuando la llamó por su nombre, e inmediatamente María comprendió que el Señor estaba vivo.
En otra ocasión, 2 discípulos viajaban a Emaús, desanimados y confundidos por los acontecimientos de la crucifixión. Cuando Jesús se acercó a ellos, no lo reconocieron de inmediato. Comenzó a explicar las Escrituras, revelándoles cómo todas las profecías apuntaban a su muerte y resurrección. Cuando llegaron a su destino y Jesús partió el pan, se les abrieron los ojos, y entonces reconocieron que el Señor estaba delante de ellos. Este momento fue crucial, ya que no solo confirmó la verdad de la resurrección, sino que también recordó a los discípulos que, incluso en tiempos de duda, Jesús estaba allí para ellos, enseñándoles y guiándolos. Finalmente, cuando Jesús se apareció a sus discípulos en el aposento alto, no solo trajo consuelo, sino también la confirmación de su misión. Él les mostró sus manos y pies, las señales de su crucifixión, para probar que Él era verdaderamente Él, y no un espíritu. Esta manifestación tangible de su resurrección fue una forma poderosa de afirmar que la victoria sobre la muerte era real y definitiva. La resurrección de Jesús no solo transformó a los discípulos, sino que también tuvo un profundo impacto en el mundo en el que vivían. Antes de la resurrección, estaban llenos de miedo y confusión, pero después de presenciar a Jesús vivo, su fe se renovó. Pasaron de ser fugitivos, temerosos de sus propias sombras, a valientes mensajeros del Evangelio, dispuestos a enfrentar la persecución en nombre de Cristo. La transformación fue radical, y este cambio fue crucial para la difusión del cristianismo en los siglos siguientes. La resurrección de Jesús también ofrece una visión transformadora de la muerte, el sufrimiento y la esperanza. En el cristianismo, la muerte ya no es un enemigo definitivo, sino una puerta que conduce a la vida eterna. La resurrección de Jesús asegura que, así como Él resucitó, a todos los que creen en Él se les prometerá una nueva vida después de la muerte. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es más que un evento aislado. Es el fundamento de una nueva realidad para la humanidad, donde la muerte ya no es la última palabra, sino solo el comienzo de una vida nueva y eterna. Esta es la verdadera victoria sobre la desesperación y el fundamento de la esperanza cristiana. La muerte y resurrección de Jesús no son solo eventos históricos, son los pilares sobre los que se construye toda la fe cristiana. Jesús, con su sacrificio en la cruz, demostró el mayor acto de amor que el mundo haya conocido. Su resurrección, a su vez, destruyó para siempre el poder de la muerte, ofreciendo a todos una nueva oportunidad en la vida. En cada uno de estos momentos vemos la demostración no solo de un Salvador, sino del cumplimiento de una promesa divina que resonaría durante milenios. Cuando Jesús fue crucificado, no solo estaba muriendo como un hombre inocente, Él estaba pagando el precio por el pecado de la humanidad al ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto para la redención de los hombres. El dolor, el abandono y el sufrimiento que experimentó no fueron el final de la historia, sino el punto de inflexión de algo mucho más grande. Jesús fue, de hecho, el Cordero de Dios, aquel que tomó sobre sí las faltas de la humanidad para que, a través de su muerte, todos pudieran reconciliarse con el Padre. La resurrección, sin embargo, es el acontecimiento que asegura que la muerte no tenga la última palabra. Jesús conquistó la muerte, y esa victoria se extiende a todos los que creen en Él. La promesa de una vida nueva y eterna ya no es una idea lejana, sino una realidad accesible para todos los que aceptan esta invitación divina. La victoria de Jesús sobre la muerte transforma nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Nos da una esperanza inquebrantable, saber que no importa lo que enfrentemos en esta vida, la victoria ya se ha ganado en la cruz y en la resurrección. Ahora bien, la historia de Jesús no es solo una historia del pasado. Está vivo, está presente.
Ella continúa inspirando y desafiando a millones de personas en todo el mundo, ofreciendo no solo un ejemplo de sacrificio, sino una promesa de redención. El mensaje de amor, perdón y salvación que trajo Jesús sigue siendo relevante para todos nosotros, sin importar dónde o cuándo vivamos. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Qué hacemos con el mensaje de Jesús? ¿De qué manera su muerte y resurrección influyen en nuestras acciones y decisiones? La historia de Jesús no terminó con su ascensión al cielo. Continúa en cada uno de nosotros, en cada vida transformada por su sacrificio y la esperanza de su resurrección. La invitación de Jesús es clara. No ha venido solo a contar una historia. Vino a cambiar la historia de cada uno de nosotros. Y este cambio no se limita a un evento aislado en el pasado. Es una realidad viva, accesible a todos los que deseen experimentar la transformación que Él ofrece. La historia de Jesús, su sacrificio y su resurrección son un llamado eterno para todos nosotros. La victoria ya ha sido ganada. Ahora nos toca a nosotros vivir esta victoria. Ahora que conoces el verdadero significado de la muerte y resurrección de Jesús, suscríbete al canal para obtener más contenido que traiga esperanza y transformación. Y por supuesto, comparte este mensaje con tus amigos para que podamos difundir juntos las buenas nuevas de Cristo.